Entonces, pues ahora que ya hablamos un poco de lo que es la logística empresarial, podemos hablar también del supply chain management. Entonces, como les comentaba, se trata de una filosofía para gerenciar todo el flujo de una cadena de distribución desde el proveedor hasta el cliente final. Entonces, algo importante que hay que resaltar por aquí, cuando nosotros hablamos de flujo, deben de recordar que existen tres tipos de flujo en una cadena de suministro. El primero es el de materiales o el flujo físico. El segundo es el flujo de información. Y el tercero es el flujo financiero, el flujo de dinero. Entonces, básicamente, por ejemplo, aquí pueden ver que tenemos un almacén. Bueno, en este ejemplo de esta red de suministro, pues pueden encontrar, digamos, que si nos enfocamos en un eslabón en específico, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a asumir que este eslabón de aquí se trata de un productor y que este de aquí se trata de un intermediario de un centro de distribución. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente es que la idea es que estos tres flujos se den en diferentes sentidos en esta cadena. Por ejemplo, podemos tener entre estos nodos podemos tener un flujo físico de materiales que se puede dar en este sentido o que se puede dar en este otro, porque pueden haber devoluciones de productos, claramente. También tenemos un flujo de información. Entonces, ¿cómo fluye la información? Cuando se generan las órdenes de compra y cuando se generan las órdenes de venta. Entonces, cuando hablamos de una orden de venta, pues básicamente vemos que la información se está moviendo desde un proveedor hacia un cliente. Y cuando hablamos de una orden de compra, pues la información se mueve desde un cliente hacia un proveedor. Esta información es importante porque es información relacionada con la demanda. Cuando nosotros contamos con información precisa y real sobre la demanda, hacer una planeación de las actividades de la empresa es mucho más fácil y de hecho nos genera mayor eficiencia. Entonces, por ejemplo, digamos que si nosotros tenemos información real sobre la demanda, podemos generar pronósticos acertados para poder planear la producción y mantener los niveles de inventario apropiados. Entonces, eso es pues, básicamente un ejemplo. Desde el punto de vista de inventario, también les aclaro por qué es importante eso. Desde el punto de vista de inventario, siempre se busca trabajar o mantener el inventario lo menor posible, porque el inventario implica, primero, son activos que no son líquidos, es decir, es plata que está quieta, plata que es difícil de mover, y aparte de eso, poder mantenerlo, poder cuidarlo, poder tener, digamos, mantener un producto en el almacén tiene unos costos. Y entre más cantidad de productos se mantenga, pues mayor van a ser los costos que vamos a incurrir asociados con esa gestión de almacenamiento del inventario. Entonces, digamos que la planeación, a partir de la información que se puede captar de la cadena de suministro, es sumamente relevante para poder mitigar todos esos costos asociados con la operación de la misma cadena y la planeación de las actividades de la misma cadena. Y también, por otro lado, tenemos el flujo de dinero, que es básicamente lo que nosotros vemos aquí es que lo que el cliente está dispuesto a pagar porque nosotros tengamos un producto, le podamos brindar un producto en el momento y lugar determinado o el momento y lugar requerido por él. Entonces, digamos que también hablamos de flujo de dinero porque básicamente lo que van a encontrar dentro de los mayores o bueno, por decirlo de esta modo, digamos que los componentes de una cadena de suministro son empresas cuyo objetivo principal es la generación de riquezas. Entonces, básicamente van a encontrar que dentro de esas iteraciones que se dan en las empresas que componen la cadena de suministro, pues también existe ese flujo de monetario o flujo de dinero. Entonces continuamos con el concepto de supply chain management. Entonces también hablamos de que es un concepto estratégico que incluye el entendimiento y gerencia de la secuencia de actividades desde el proveedor hasta el cliente y que agrega valor a los productos en cada uno de sus pasos. Entonces aquí lo importante que es, o sea, que tengan en cuenta de que hay
cuando nosotros somos capaces de garantizar que un cliente pueda acceder a un producto de la manera más fácil posible o de la manera menos complicada posible, nosotros podemos de cierta manera decir que estamos generando valor a ese producto. Y digamos que eso es lo relevante desde el punto de vista de la logística. Digamos que hay filosofías o podemos encontrar filosofías inclusive en nuestra área que es la ingeniería industrial, podemos encontrar filosofías como la del Lean Manufacturing, que considera que toda actividad que no genera valor a un producto se considera como un desperdicio. Y desde el punto de vista del Lean Manufacturing se habla de que todo aquello que genere valor a un producto implica una transformación física, química, una transformación de las propiedades físico-químicas de un material como tal. Cuando se cambia su aspecto, se agregan otras cosas o se ensamblan componentes y básicamente podemos generar un producto terminado. De eso se habla, o para eso desde el punto de vista del Lean Manufacturing, es lo que se define como agregar valor. Pero básicamente si nosotros ampliamos ese concepto, podemos incluir todas las operaciones logísticas porque de cierta manera el cliente final valora o está dispuesto a pagar por poder acceder a esos productos en un lugar y momento específicos. Entonces, cuando eso ocurre, estamos generando valor. Entonces, las actividades logísticas de cierta manera están aportando valor. Y todo eso se genera a lo largo de la cadena de suministro. Es decir, el valor no solo se da cuando, digamos, tenemos un fabricante o tenemos un productor o una industria que se dedica a la manufactura como tal, genera un producto, sino que también se genera cuando se logra, cuando existe un intermediario que es capaz de llevar esos productos de esa manufactura o esa empresa manufacturera a un público o demanda en específico. Entonces, cuando se generan esos canales de distribución, también estamos aportando valor. Y esa es la idea, digamos, detrás de todo el supply chain management. Entonces, factores claves dentro, digamos, que el enfoque tradicional de la logística y el enfoque del supply chain management. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que ocurre con la gerencia de inventario. La gerencia de inventario se enfoca únicamente a la empresa, mientras que en el supply chain management se coordina en la cadena. Es como el ejemplo que les mencionaba anteriormente, en donde, digamos, debido a colaboraciones que pueden degenerarse entre un cliente y su proveedor, nosotros podemos hacer una gestión global de inventarios. Es mucho mejor porque digamos que en la práctica van a encontrar casos en los que los niveles de inventario disminuyen debido a este tipo de colaboraciones entre un cliente y un proveedor. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos pueden encontrar el famoso caso de Walmart con Procter & Gamble y en Colombia de hecho también pueden encontrar casos parecidos de estos almacenes de grandes superficies en los que se da, digamos, una gestión compartida del inventario, lo que logra minimizar los niveles de inventario y como consecuencia se mitigan los costos asociados con el mantenimiento del inventario. También tenemos dentro de los factores claves que se analizan, encontramos el flujo del inventario. Entonces, desde el punto de vista tradicional, es decir, desde solo la empresa, este es interrumpido, mientras que desde el punto de vista del supply chain, pues tenemos una visión global de todo el movimiento del flujo que se da a lo largo de la cadena. Mientras que, como les comentaba anteriormente, en el enfoque tradicional solo podemos ver lo que está pasando dentro de la empresa. El costo de las actividades logísticas, obviamente, desde el enfoque tradicional es minimizado por la empresa, pero nosotros podemos tener mejores resultados cuando nos enfocamos desde la perspectiva del supply chain, porque básicamente lo que queremos es mitigar todo el costo global de la cadena. Entonces, cuando se generan esas disminuciones en los costos totales de la cadena, se pueden incurrir, digamos, los clientes pueden acceder pueden acceder a precios mucho más accesibles, valga la redundancia, para ellos. Y podemos mantener un nivel de servicio deseado y de hecho podemos mejorar la satisfacción del cliente como tal. Entonces, digamos que
cuando se tiene en cuenta todo lo que son las ganancias globales, podemos generar, digamos, una mejor disminución de todos los costos. Aquí vuelvo y juega el ejemplo que les comentaba de la gestión de inventario. Si yo no tuviera esa gestión global de inventario, yo no podría disminuir todos los niveles de inventario de toda la cadena. Y por tanto no podría disminuir los costos asociados con eso. Por otro lado tenemos el flujo de información que desde el enfoque tradicional es controlado por la empresa. Pero ¿qué ocurre aquí? Digamos que si no se comparte, si la empresa no conoce bien su entorno, si no se relaciona bien con su entorno, no puede captar información relevante para la planeación de sus actividades. Entonces puede, por ejemplo, producir más productos de lo que necesita para poder satisfacer una demanda en específico. Pero si por el contrario, digamos que imagínense el caso de una gran empresa manufacturera. Tenemos esta empresa manufacturera que puede que sea el último eslabón en toda la cadena de suministro, y esta para ella, digamos que es muy difícil recibir información real, o más que todo información actualizada sobre el comportamiento de la demanda de un producto en específico. Entonces, cuando recibe esa información o cuando hay un delay en esa información, pues digamos que la planeación de las actividades se van a hacer a partir de la información que se obtiene, y eso implica que podamos producir más o menos productos y podemos estar afectando al final de cuentas el nivel de servicio de toda la cadena de suministro. A este fenómeno se le conoce como el efecto látigo, o bueno, en inglés el bullwhip effect, y básicamente tiene que ver con la distorsión de toda la información a lo largo de la cadena. Si digamos la información se comparte con todos los eslabones, se puede generar una mejor planeación de todas las actividades y por tanto pues maximizamos el nivel de servicio de la cadena de suministro y minimizamos los costos asociados con una mala planeación y con el reproceso. El riesgo también, también pasa lo mismo, o sea, no únicamente podemos tener en cuenta, digamos, que en la cadena fluye información sobre la demanda, también fluye información sobre los riesgos a los que está expuesto, digamos, la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, si ocurren interrupciones en el flujo, desde el punto de vista de la cadena se pueden generar estrategias que mitigan el impacto sobre el consumidor final y garanticen el flujo normal de materiales en toda la cadena. Entonces, por decir algo, entonces si un proveedor tiene alguna falla o se presenta algún accidente dentro de la fábrica de un proveedor o dentro de las instalaciones de un proveedor, pues básicamente una política de varios proveedores podría mitigar el impacto de este tipo de disrupciones en la cadena como tal. Y por último tenemos la planeación, que desde el enfoque tradicional solamente está orientada a la empresa, pero desde el enfoque del supply chain, como les comentaba, se enfoca hacia toda la cadena. Esa es la grande diferencia entre lo que es el supply chain management y el enfoque tradicional de la logística.